Hola, hola, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos hoy a 11 de diciembre de 2022. Rápidamente vemos cómo se extinguen estos últimos días de este año 2022 y le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí con ustedes desde este espacio, desde esta plataforma, con el fin de llevar hasta cada uno de ustedes un mensaje de parte del Señor. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido a lo largo de todo este año seguir con este propósito. Desde que iniciamos el primer domingo de este año hasta hoy, ininterrumpidamente, gracias al Señor, hemos podido mantenernos en este propósito de tener este espacio abierto. Y es nuestra oración permanentemente que el Señor sea bendiciendo la vida de cada uno de quienes tienen contacto con este espacio a través de la palabra de Dios que compartimos aquí, a través de cada uno de los siervos que el Señor ha utilizado a lo largo de todo este tiempo. Así que bienvenido, bienvenida. Sepa usted que no es una coincidencia que usted esté aquí conectado o conectada con este espacio. El Señor lo ha traído hasta aquí y el Señor tiene un propósito muy especial con usted a través de nosotros, y para nosotros es un privilegio poder llegar hasta donde usted está. Puede ser en un cuarto de habitación, en la sala de su casa, en una oficina, en un vehículo, no sé en qué lugar pueda estar usted en este momento viendo y escuchando este programa. Y le damos gracias al Señor porque a través de cada una de las actividades que hacemos semana tras semana, llegamos con el mensaje de la palabra del Señor a muchas personas. Queremos recordarles a todos que tenemos actividades en la virtualidad. Estamos estudiando el libro de los Salmos todos los martes, así que le invitamos a que nos acompañe los días martes a las 6:30 de la tarde en la plataforma Zoom. Tenemos allí un espacio donde compartimos esos estudios cada martes. Nos encontramos en vivo cada martes a las 6:30 de la tarde y estudiamos un capítulo del libro de los Salmos. Los días miércoles ya también clausuran este próximo miércoles las damas su reunión por este 2022. Hay reunión de damas a las 7 de la noche. Los días jueves a las 6:30 de la tarde nos encontramos para orar. Presentamos delante del Señor nuestras acciones de gracias, nuestras peticiones, las necesidades que cada uno tenemos, que ameritan presentarse grupalmente en la presencia del Señor. Lo hacemos, nos encontramos los jueves a las 6:30 de la tarde para orar. Y le invitamos para que se encuentre con nosotros este jueves y todos los jueves. Este sábado próximo, a las 7 de la noche, por la plataforma Zoom, tenemos una actividad especial para parejas. Sábado 17 de diciembre, el próximo sábado, a las 7 de la noche. Lo hacemos cada mes, cada tercer sábado de cada mes, tenemos una reunión especial para parejas, para matrimonios, especialmente dirigida con temática especial para las parejas. Así que le invitamos también este próximo sábado a las 7 de la noche por medio de la plataforma Zoom. Y todos los domingos a esta hora, a las 8 de la mañana, hacemos este espacio, esta reunión. Y desde el comienzo nació el propósito de hacer esta reunión, hacer este espacio para aquellas personas que quizás están en lugares donde no hay forma de asistir a un lugar de reuniones, donde hay personas que quizás por temas de salud están imposibilitados de acercarse a un lugar de reuniones, y muchas personas inclusive nos han manifestado que con todo y que pueden ir a un lugar de reuniones el domingo, ven este espacio y la verdad nos da mucha alegría saber que llegamos con alimento espiritual, con bendición de parte del Señor a través de su palabra, a través de esto que hacemos. Así que todos los domingos, 8 de la mañana, hay este espacio. Y en nuestro canal de YouTube, donde usted se encuentra en este momento, están todos los programas del año. Y no solamente esto, sino los estudios de los martes, las reuniones de damas,
actividades que tenemos con frecuencia, las reuniones de parejas también, el estudio que hacemos, el encuentro que tenemos, que llamamos conferencias en Semana Santa, que tenemos un tema especial y que le dedicamos esos 2 días a estudiar profundamente la palabra del Señor. También allí están esos estudios y otra gran cantidad de material, de alimento espiritual que usted puede usar, del que usted se puede beneficiar. Así que le invitamos, usted en YouTube, escribe en el buscador de YouTube Centro Bíblico Bucaramanga y allí nos va a encontrar fácilmente y allí está todo el contenido disponible para que lo repase, para que se alimente espiritualmente. Vienen estos días donde para mucha gente hay días de descanso, de quietud. Quizás es bueno que aproveche algún tiempo de esos días y repase alguno de esos estudios que puede encontrar en nuestro canal. Y en la presencialidad tenemos reunión todos los domingos en nuestras capillas, en nuestros centros bíblicos del área metropolitana de Bucaramanga a las 10 de la mañana. En un par de horas, 10 de la mañana, en el Centro Bíblico de Esperanza 1, frente a la cancha, ahí nos va a encontrar, ahí tendremos esa actividad especial. En Bucaramanga Centro, carrera 17, número 58-191. También tenemos allí abiertas nuestras puertas a las 10 de la mañana. Y en el sur de la ciudad, en Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Todos invitados, vengan en familia a alimentarse de la palabra del Señor, a tener un momento de comunión, a integrarse con esa gran familia espiritual. Todos invitados a nuestros lugares de reunión. Bien, vamos ahora a tener un espacio donde compartimos unos cánticos espirituales, unas canciones, unos temas de edificación espiritual, melodías cristianas. Y el propósito de esto es que desde el lugar en el que usted está pueda entonarlo, pueda cantarlo, pueda participar de estas melodías y alimentar su espíritu también, prestarle mucha atención a la letra de cada una de las canciones. Y después de eso vamos a seguir con el estudio de la palabra del Señor. Así que, bienvenidos hermanos, adelante con este espacio. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta preciosa mañana en sus hogares. Vamos a alabar el nombre del Señor. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Nuestro amado Dios, estamos delante de ti, presentando nuestras vidas con gratitud, con alabanza, con acción de gracias por tu gran amor y por tu bondad, por tu misericordia, por tu obra preciosa, por tu amor incomparable, Señor, indescriptible. Gracias te damos por tu amor y ahora queremos a través de nuestros instrumentos, de nuestras voces, alabarte, Señor, que tú permitas que cada persona en su hogar esté alabando tu nombre santo y maravilloso. Te alabamos y te glorificamos. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar con el número 132, gozo, alegría y paz. Gozo, alegría y paz, aleluya. A mi vida dio el Señor, aleluya. Gozo, alegría y paz, aleluya. A mi vida dio el Señor, aleluya. Siempre, siempre llevaré la simiente del amor, donde quiera que yo voy, aleluya. Siempre, siempre llevaré la simiente del amor, donde quiera que yo voy, aleluya. Yo viví en las tinieblas del pecado, Cristo me vino a salvar, aleluya. Yo viví en las
las tinieblas del pecado, Cristo me vino a salvar, aleluya. Siempre, siempre llevaré la simiente del amor, donde quiera que yo voy, aleluya. Siempre, siempre llevaré la simiente del amor, donde quiera que yo voy, aleluya. En el cielo está el Señor, aleluya. Y aquí en mi corazón, aleluya. En el cielo está el Señor, aleluya. Y aquí en mi corazón, aleluya. Siempre, siempre llevaré la simiente del amor, donde quiera que yo voy, aleluya. Siempre, siempre llevaré la simiente del amor, donde quiera que yo voy, aleluya. Bueno, y ese gozo, alegría, paz, lo da el Señor Jesús. Muchas personas buscan la felicidad en las riquezas, en los amigos, en una pareja, en un novio, en una novia, pero la verdadera felicidad, el gozo más sublime que podemos encontrar está en el Señor Jesús. Bueno, vamos a alabar, seguir alabando a nuestro precioso Señor. Vamos a entonar esta canción que dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y teme delante de toda la tierra, y teme delante de toda la tierra, y teme delante de toda la tierra, porque grande es Jehová, grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Bueno, grande es Jehová. Qué maravilloso. Vamos acabando un año más, pero que pueda seguir intacta nuestra adoración y la honra y gloria a nuestro Señor. Bueno, y en ese mismo sentir de adoración al Señor, hay una hermosa canción que se llama o que se denomina Tú dejaste tu trono y corona por mí. Al venir a nacer en Belén, a tomar forma humana, se hizo siervo para poder ganarnos, para poder llevarnos a la eterna y perfecta salvación. Entonces, que podamos adorar y en este momento tener una actitud de adoración a nuestro precioso Señor Jesús. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas
mas a ti no fue dado entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza celeste los ángeles dan, en que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Bueno, que ese pueda ser el sentir en este diciembre, acabando ya el año, que usted pueda decir, ven a mi corazón, oh Cristo. No está en una celebración más, en un día, 24 o 31, está en toda una vida. Cada día del año usted puede, tiene la oportunidad para hacer esta oración. Ven a mi corazón, oh Cristo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Bueno, damos gracias al Señor por estos hermanos que nos regalan de su talento, nos comparten de su talento para disfrutar de estas melodías cristianas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bueno, ya estamos listos para adentrarnos en lo que el Señor tiene como alimento espiritual en esta mañana. Siempre hago la invitación a que si tiene algún distractor a su alrededor, televisor prendido, un radio prendido, aunque eso hoy día casi no se usa, un celular, de pronto viendo alguna cosa, viendo cosas en TikTok, bueno, no sé, es probable que si está viendo este programa en el celular, muy seguramente no tendrá TikTok abierto por el conflicto de las dos plataformas. Pero cualquier distractor que tenga, siléncielo, concéntrese en lo que el Señor tiene para usted a través de su palabra en esta mañana. Y vamos a seguir entonces con este tiempo, dándole gracias al Señor por su bendita palabra, dándole gracias al Señor porque a través de su Santo Espíritu Él nos permite participar de estos deleites de escudriñar su preciosa palabra. Vamos adelante entonces con el estudio de la palabra del Señor. Bueno, muy bien. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado Vivir para Cristo. El Señor me ha estado inquietando en los últimos días con un texto muy conocido de la palabra del Señor y es Filipenses capítulo 1, versículo 21, que quizás todos o la mayoría de nosotros conocemos, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo decimos casi que con tal automatismo que es probable que no le prestemos la atención precisa, exacta, a la profundidad de esta expresión. Quiero que con este texto en mente nos encomendemos en las manos del Señor para este tiempo que sigue. Amado Dios y Padre, gracias por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, porque en Él tú nos has dado muchos privilegios, nos has dado la potestad de ser tus hijos, y es por la obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, oh Dios, porque en esta mañana podemos llegar hasta tu misma presencia, estudiar tu palabra, escuchar tu voz
Y gracias porque tu Espíritu Santo en nosotros hace esa obra de ayudarnos a entender lo que tú quieres enseñarnos. Bendecimos tu nombre, oh Dios, te damos gracias y nos encomendamos en tus manos para que seas tú quien nos enseñes, quien seas tú quien nos redargullas, que seas tú quien nos exhortes, que seas tú quien nos alientes a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La carta a los Filipenses es una carta corta, son solo 4 capítulos, y quiero animarle a que la lea completa. Yo hice el ejercicio de medir cuánto tiempo se gasta uno leyéndola y gasté 9 minutos leyéndola despacio, bien despacio. Si usted se pone a leerla rápido, es probable que lo haga en la mitad de ese tiempo, pero no le recomiendo que lo haga como por saber cuántos minutos se gasta, sino que lo haga como por digerir todas las preciosas enseñanzas que el Señor ha dejado plasmadas a través del apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses. Y decía que este texto del versículo 21 del capítulo 1, una expresión del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la usamos con alguna frecuencia para decir, cuando me muera, dichoso yo porque sé para dónde voy para el cielo. Pero si uno analiza un poco más profundamente lo que hay alrededor de este texto, se va a dar cuenta que concentrarse en la primera parte de esta expresión, porque para mí el vivir es Cristo, nos deja muchas enseñanzas. La nueva traducción viviente dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Es una expresión del apóstol Pablo que yo creo que para entenderla es necesario leer toda la carta a los Filipenses y varias de las otras cartas que él escribió. Pero específicamente en donde está el contexto de esta expresión que es la carta a los Filipenses, es necesario que allí nos adentremos en lo que esta carta tiene para decirnos, o más bien en lo que el Señor tiene para decirnos a través de esta carta. Quizás pudiéramos decir, haciendo una recitación, espero que la palabra esté bien dicha, del texto, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y está bien que lo digamos. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿qué tan cierto es que para usted, y yo me pregunto, ¿qué tan cierto es que para mí mi vivir sea el Señor Jesucristo? Y decía que el Señor ha inquietado mi corazón porque yo mismo estoy preguntándome eso. Y en el último tiempo, sobre todo, el Señor me ha inquietado con varios estudios que me ha permitido realizar y con varias porciones de la palabra de Dios con las que me he podido encontrar. Me he cuestionado, ¿realmente estoy haciendo esto? ¿Realmente para mí el vivir es Cristo? Y yo quiero que usted se haga esa pregunta. Estamos terminando un año y son épocas muy propicias para uno poder hacer esos análisis como evaluación del año transcurrido y también como propósito del año que viene. Creo que al final de este mes, en un par de semanas, vamos a tener algún tema relacionado con esto, pero decía que es propicio en estas épocas pensar, y yo lo estoy haciendo, mirando hacia atrás.
Creo que el Señor me ha permitido mejorar en muchos aspectos, pero bastante que me falta, bastante que me falta para poder decir, para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y antes de este texto, en el capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto, hermanos y amigos, me lleva a pensar que usted y yo estamos en construcción. Me lleva a pensar que usted y yo, por la palabra del Señor, debemos entender que Dios comenzó en nosotros una buena obra, dice el texto, y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, estamos en constante perfeccionamiento, estamos en construcción. Vi a un escultor famoso en Bucaramanga. Recientemente estuve en su, ¿cómo se llama eso? En su estudio, es su taller, y estaba trabajando en algunas obras que le habían contratado, y uno ve ahí cosas como muy en bruto. Hoy día esos trabajos son mucho menos manuales que antes. Hoy día se ayudan con la impresión en 3D y hacen prototipos en impresión en 3D y van haciendo piezas en impresión en 3D y las van montando y ellos van perfeccionando. Y estaba precisamente en la mitad de su estudio una obra gigante donde él estaba haciendo los retoques. Y quizás para un ojo común y corriente pueda ver que el asunto está bien, pero para el que tiene ojo crítico hay muchas cosas por retocar. Y en eso estamos usted y yo siempre. Si seguimos leyendo el texto, el apóstol Pablo pues habla precisamente de eso, y por eso les invito a leer toda la carta completa. Destinen 9 minuticos y lean toda la carta completa. Pero lo importante aquí es que quien es el artífice de esa obra que somos usted y yo es el mismo Dios. Y Él comenzó en usted y en mí una buena obra, y Él la está perfeccionando. Así que si usted mira para atrás y encuentra con que no es lo que yo quisiera, no se desanime. Por el contrario, sepa que es el Señor el que está trabajando en usted. Sí hay que tener propósitos, claro que sí, no contentarse con decir, yo soy un imperfecto y sigo así. Ya, el Señor está trabajando en mí y Él es el que me va a perfeccionar. No se trata de eso, claramente que no. Porque la misma palabra del Señor nos insta a vivir como es digno de Él. Pero sí es importante que al mirar hacia atrás y encontrar que hay imperfecciones, sepamos que podemos seguir adelante. Porque el Señor está haciendo esa buena obra y perfeccionándonos a usted y a mí. Ahora, en el versículo 12, en el mismo capítulo 1, el apóstol dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, ahí nacería otra pregunta. ¿Las cosas que le han sucedido a usted han redundado para el progreso del Evangelio?
o si usted mira para atrás y todo lo que encuentra hacia atrás tiene que ver con su progreso personal, con su progreso intelectual, con su progreso familiar, con su vida de negocios, y todas las historias que usted tiene para contar de este 2022 no tienen nada que ver con el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Hay mucho por arreglar ahí. Y entonces esa expresión de para mí el vivir es Cristo no sería una realidad. Porque el apóstol está diciendo que todo lo que pasa alrededor de él ha redundado para el progreso del evangelio. Y notamos en el libro de los Hechos, recientemente tuvimos un estudio de todo el libro de los Hechos, está grabado aquí en este canal de YouTube, y encontramos que el apóstol Pablo toda su vida estaba relacionada con la predicación del evangelio, con hacer la obra que Dios le había encomendado, y podía tener gozo en cada paso que daba, aún en las profundas dificultades que tuvo, por una razón muy sencilla, porque todo lo que pasaba en él era en pro del progreso del evangelio. Todas sus historias estaban de alguna manera enlazadas para que el glorioso evangelio del Señor Jesucristo fuese difundido, para que el Señor fuese glorificado. Y tenemos que preguntarnos, tanto usted como yo, ¿cuál es el centro de nuestro vivir? ¿Qué dicen las experiencias y las historias que tenemos para contar del tiempo pasado? ¿Podemos decir que han redundado para el progreso del evangelio? Creo que deberíamos tomar un papelito y respondernos y empezar a decir mes por mes, bimestre por bimestre, trimestre por trimestre, a decir, venga, yo tuve esto, tuve esto, tuve esto. No le voy a decir que si usted se encuentra con que tuvo un tiempo de vacaciones, se diga, ay, no, pero ahí la embarré. No, 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 también es que tenemos una vida común y corriente. Pero si la generalidad es que la semana 1 del mes 1, usted estuvo dedicado a hacer plata y a hacer negocios, y la semana 2 también, y la semana 3 a su actividad profesional, y la 4 igual, y la siguiente, 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 y usted dice, ¿qué hice para el Señor? Y encuentra que 2 o 3 cositas, no lo voy a juzgar, usted sabe, y el Señor sabe, el Señor le conoce, el Señor sabe. ¿Han redundado las cosas que le han sucedido? ¿Han redundado para el progreso del evangelio? Respóndase usted y respóndele al Señor. Después, en el capítulo 2 hay un precioso texto que encontramos allí, muy conocido, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra de Dios nos dice, y teniendo en cuenta el apóstol Pablo, que para él su vivir fue el Señor Jesucristo, nos recomienda que haya en nosotros el sentir que hubo en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese sentir? Dice el apóstol, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, lo que yo tenga para contar que tenga que ver conmigo,
Y lo que yo tenga para resaltar de mi carácter, de mi inteligencia, de mi capacidad, de lo que, lo que sea que tenga que ver conmigo, no lo debemos estimar. Y la palabra de Dios, esto sería un estudio completo de estos versículos del capítulo 2 de Filipenses, es el sentir que debemos tener, que es el sentir del Señor Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesús, Dios mismo, igual a Dios, y hubiese él podido decir o hacer cualquier otra cosa para pasar por encima de ese camino que estaba diseñado para él. Pero no lo hizo. Su voluntad, la del Señor Jesús, hecho hombre, estuvo siempre sometida a la voluntad de Dios. Y es lo que quiere decir este texto en relación con lo que estamos hablando. Que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios. Ese es el sentir que usted y yo debemos tener. No estoy diciendo, y quiero que hago ese paréntesis aquí para que por favor en adelante me entiendan bien. No estoy diciendo que tener un título profesional sea malo, que después hacer una maestría sea malo, y que seguir haciendo cosas sea malo, y que progresar en la vida que llevamos aquí en lo profesional sea malo o en los negocios. No estoy diciendo eso. Estoy hablando, y es el Señor el que está hablando a usted y a mí, que nuestras prioridades, dónde deben estar enfocadas. Por eso, lo que vimos en el capítulo 1, ¿qué cuentan nuestras historias? Cuentan que todo lo que hacemos redunda para que el Señor sea glorificado. El mismo Señor Jesús dijo en su oración que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y de hecho, al estar en el mundo encontramos que es necesario tener algunas otras actividades. El mismo apóstol Pablo lo encontramos haciendo tiendas, desarrollando su actividad que conocía. Y es necesario que tengamos una vida común y corriente, pero es un tema de prioridades, es un tema de cuál es mi sentir. Mi sentir es que el 90% de mi vida está enfocada en mí mismo. Estamos aferrados, para usar una palabra de este versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses, estamos aferrados a cosas que creemos que debemos tener bien agarradas porque si no vamos a naufragar. O estamos entendiendo que el Señor nos quiere decir, venga, el sentir de Cristo, el Hijo de Dios, es que Él no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual pudiera aferrarse, sino que se despojó, dice, sigue diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero el sentir al que se nos llama es a despojarnos y a no estimar y a no aferrarnos en las cosas que nosotros creemos que son nuestro lugar seguro, nuestra fortaleza. Y la razón es muy sencilla. Sigue diciendo,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo es obra de Dios, todo depende de Dios. En Colosenses encontramos también expresiones muy bellas en relación a que Él es la plenitud de todo. Y aquí encontramos que la razón por que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, o yo estoy, y si tengo que vivir para Cristo. Y si muero, pues gano porque voy a estar en la presencia de Dios. La razón por la que él estaba tan aferrado y afianzado en esa realidad es porque sabía que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, amigos, todo depende de Dios. Si hay aquí alguien que no está seguro de su salvación, que no está segura de su salvación, permítame compartirle la bella experiencia que podemos tener quienes por la gracia de Dios hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo. Y es cuando estamos seguros de que todo proviene y depende de Dios. Dios tiene todo bajo control. Él es el que produce en usted y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, todo va a fluir. Y no se trata aquí de de un argumento de actitud mental positiva, de prosperidad, porque es que cuando su vivir, cuando mi vivir es Cristo, y cuando su historia o sus historias y mis historias redundan en que el Señor sea glorificado y que el glorioso evangelio del Señor Jesús sea difundido, no nos vamos a preocupar por las cosas de este mundo, porque tendremos en primer lugar lo que es la voluntad de Dios. Y por eso es que es tan importante tener eso claro. ¿Qué es para mí el vivir es Cristo? Muchos creen que decir para mí el vivir es Cristo es asistir religiosamente cada domingo a un servicio religioso. Y está bien que lo hagamos, porque está escrito en la palabra de Dios que la iglesia primitiva, ya en Hechos 2:42, prevalecía en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aspectos de comunión. Pero eso no es suficiente. Es hacer la voluntad de Dios, vivir en nuestra cotidianidad una vida que agrade al Señor. Recordemos siempre, todo depende de Dios. Y por eso, miren lo que sigue como exhortación y como recomendación. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Usted y yo tenemos como compromiso delante de Dios brillar como luminares en medio de esta generación que sabemos
es maligna y es perversa. Y que eso nos obligue a hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Está en el mismo texto como contexto de todo esto que estamos hablando. Si yo digo que para mí el vivir es Cristo, tengo que cuidarme de murmurar. Tengo que cuidarme de enemistarme con mi hermano. Tengo que propender por ser irreprensible, es decir, no tener nada de lo cual otros me juzguen. Tengo que buscar ser sencillo. Tengo que buscar ser sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de brillar como luminares. De eso se trata, que Cristo sea nuestro vivir. De cosas prácticas, no de religión, no de una camiseta que diga para mí el vivir es Cristo, no de un cuadro en la mitad de la sala, no estoy diciendo que eso sea malo. Si quiere tener su camiseta, tenga su camiseta. Si quiere tener su cuadro en la mitad de la sala, tenga, claro que eso es precioso como testimonio, que usted invite a alguien a su casa y, ay, aquí son evangélicos, porque ve que ahí hay algo que lo identifica, o en la calle ver una identidad, así como otros se ponen camisetas con imágenes de su artista o de su equipo favorito, no sé, eso no tiene nada de malo. Lo que estoy tratando de decir es que eso no es brillar como luminares en el mundo. Brillar como luminares en el mundo es hacer todo sin murmuraciones y contienda, ser sencillos, ser sin mancha, una vida práctica. Y de eso se trata, vivir para Cristo. Que para usted y para mí el vivir sea el Señor Jesucristo. En el capítulo 3, el apóstol hace una exposición de quién es Él en términos humanos. Y en el versículo 7 y hasta el 9 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice el apóstol, su formación intelectual, su linaje, su origen, su actividad. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Noten que en el capítulo 1 nos dice que todas sus historias tienen que ver con que el Evangelio del Señor Jesucristo sea predicado. ¿Cómo es que dice? Todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todas las cosas que le sucedían al apóstol Pablo fueron para el progreso del Evangelio. Y aquí nos está diciendo que todas las cosas que él pudiese considerar como ganancia a la luz de cualquier persona, humanamente hablando, él las estimaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo tiene que ver con Dios, no tiene que ver con usted y conmigo, no tiene que ver con su sabiduría, con mi sabiduría, no tiene que ver con su conocimiento, no tiene que ver con su buen carácter de buena gente, no tiene que ver con su dinero, no tiene que ver tiene que ver con el Señor Jesucristo. Tiene que ver con la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y el vivir es Cristo para usted y para mí.
cuando estimamos como pérdida todo lo que humanamente podría verse como ganancia en usted y en mí. Y por eso en el capítulo 2 nos habla de ese sentir y de esa palabra de aferrarse que no tuvo Cristo, que hubiese podido con toda su capacidad de Dios mismo aferrarse a cualquiera de esas cosas. Pero no lo hizo. Y ese es el sentir que Dios reclama en usted y en mí. Y que usted y yo consideremos como pérdida todo lo que el mundo puede ver como ganancia. Y el vivir en Cristo o el vivir para Cristo tiene que ver con una acción continuada. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol habla de que él no ha alcanzado nada, no es que sea perfecto, sino que prosigue a la meta. Y usted y yo tenemos esa responsabilidad de proseguir a la meta. Así tengamos título de teólogo, título de estudioso de la Biblia, así tengamos título de cada uno de los libros de la Biblia como erudito en la palabra de Dios, está bien, pero eso no significa nada. Usted y yo tenemos que día a día revalidar ese proseguir a la meta, ese ir al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y miren este perfecto aliciente que podemos tener. Proseguimos a la meta. ¿Y cuál es la meta? Dice el versículo 20 y 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ese proseguir a la meta habla de caminar hacia donde pertenecemos. No pertenecemos aquí, no tenemos que hacer tesoros aquí porque no somos de acá, somos ciudadanos de los cielos. Qué precioso saber este privilegio, que nuestra ciudadanía está en los cielos y no es un dato menor. A alguien le pareciera o le pudiera parecer verso, pero no es un dato menor. Saber que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4 de esta preciosa carta a los filipenses, habla del gozo. ¿Y cómo es vivir para Cristo? Es con gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, vivir para Cristo. Que nuestro vivir sea el Señor Jesucristo. Como dice la versión Reina Valera 1960. Para mí, el vivir es Cristo. Significa vivir con gozo. Vivir, como dice aquí, de tal manera que nuestra gentileza, nuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. No tenemos de qué afanarnos, solo presentar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El gozo en nuestra vida es importante en ese vivir para Cristo.
Y en el versículo 8 nos habla de un texto que bien pudiera catalogarse como un texto de actitud mental positiva, pero es un asunto de actitud, de nuestra mente, como nos lo habla también el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 12. Renovarnos en nuestra mente. Dice el versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y nuestro vivir en Cristo tiene que ver con esto. Yo noto en la vida del apóstol Pablo esto llevado a la práctica. En los relatos de su historia, allá en el libro de los Hechos, noto que él estaba pensando siempre en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tenía virtud. Y por eso podía, en un calabozo, amarrado de pies y manos, cantar con gozo. Por eso podía, en medio de sus dificultades, exaltar el nombre del Señor. Es cuestión de actitud, es cuestión de pensar en todas estas cosas. Y el apóstol dice, más adelante en el mismo capítulo 4, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su fortaleza es el Señor Jesús. Y él podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque su fortaleza estaba en el Señor Jesús. Y miren esto tan precioso, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces alguien pudiera decir, o sea que yo puedo pedirle al Señor el carro del último modelo, o sea que yo puedo pedirle al Señor una super casa con piscina y un jardín de 1 hectárea. El Señor es soberano. Y el apóstol Pablo no tuvo eso de lo que estamos hablando. Claro, no habían carros, pero no se le ve aferrado, amarrado, estacionado, buscando bienes materiales, posesiones. Y Él es quien dice esto. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta. No dice lo que os falta, sino todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es soberano, dueño de todo. Y Él nos suple lo que nos haga falta. Cuando nuestro vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Qué bueno que usted y yo podamos pensar. ¿Es nuestro vivir el Señor Jesucristo? ¿Realmente nuestras historias son para el progreso del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Realmente consideramos todo lo que tiene que ver con nosotros como basura para que el Señor sea exaltado? ¿Realmente estamos confiados 100% en la provisión del Señor? De eso se trata, vivir para Cristo. Que el Señor nos ayude a vivir para Cristo, a que nuestro vivir sea el Señor Jesucristo, pero de manera práctica. Amado Dios y Padre, gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, y porque Él es nuestro vivir. Gracias, oh Dios, por todas las provisiones que nos das cada día y por todo lo que tenemos para agradecerte. Gracias porque tú eres quien produces en cada uno de nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Y gracias, Señor, porque tú eres el que nos suples
conforme a tus riquezas en gloria. Gracias porque nuestra ciudadanía está en los cielos, oh Dios. Te alabamos y te glorificamos y te rogamos que nos ayudes a vivir una vida que te agrade a ti, que nos ayudes a vivir en Cristo, que nos ayudes a vivir para el Señor Jesucristo, que nos ayudes a que nuestras historias redunden en el progreso del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra voluntad a la voluntad tuya. Te lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, llegamos aquí al final de este espacio dándole gracias al Señor y a ustedes por su atención. A cada uno de los que se conectan, estamos orando por usted. Que el Señor nos ayude a crecer en Él. Al que no ha entregado su vida al Señor, le invitamos a que lo haga y oramos por usted también para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le convenza de pecado y venga a los pies del Señor Jesús y pueda recibir esa preciosa potestad de ser hecho hijo de Dios. Amados hermanos, amados amigos, que el Señor les bendiga. Que tengan un resto de domingo muy feliz, que esta semana que comienza esté rodeada de muchas bendiciones y que nuestras historias siempre redunden en el progreso del Evangelio del Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Chao, chao.